Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Gerardo García. Pues bueno, este día vamos a ver un tema muy importante, un tema jurídico, un tema médico, un tema que abarca especialidades, un tema que abarca inclusive a los pacientes. Es un tema de un interés muy importante, ya que vamos a hablar de un concepto que estoy manejando que estamos manejando en Ginecomex. El concepto se llama obstetricia con perspectiva de género. Es un modelo, ¿sí?, que estamos proponiendo para evitar o para tratar de combatir la obstetricia o la violencia obstétrica. Necesitamos definir algunas cosas, ¿sí? Entre ellas, vamos a definir qué es la obstetricia como tal. La obstetricia es una especialidad en donde manejamos o estamos manejando todo lo relacionado con las embarazadas. Patología fetal, patología obstétrica, enfermedades, todo lo relacionado, atención prenatal, parto, todo lo relacionado con las embarazadas. Y bueno, vamos a hablar también de una cosa importante que se llama la atención prenatal. ¿Cómo se define la atención prenatal? Es una serie de contactos, entrevistas o visitas programadas que se hacen al consultorio para poder tener una información más adecuada por parte de ustedes como pacientes, y en donde se habla del parto, se habla del puerperio, se habla del manejo a la persona recién nacida, ¿sí? Vamos también a definir qué es la calidad de atención en salud. La calidad de atención en salud es el grado que se obtienen los mayores beneficios de la atención médica, que están acorde a ciertos preceptos jurídicos y que son estos aplicables, y obviamente con los menores riesgos para los pacientes. Y también se define como el trato respetuoso de los derechos de las usuarias del sistema de salud, y no nada más del sistema de salud público, sino también del sistema de salud privado. ¿Okay? Vamos a definir qué es un embarazo. Es un proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del conceptus, que ahorita vamos a definir lo que vamos a manejar como conceptus. El conceptus como tal es el bebé, ¿sí?, en cualquier proceso de cualquier semanas de gestación. Y otra definición que quiero que ustedes tengan en consideración, que es un parto. Un parto es un conjunto de fenómenos activos y pasivos que permiten la expulsión del feto hasta después de la semana 22. Y eso está bien especificado por la Organización Mundial de la Salud, ya que abajo de la semana 22 estamos hablando de un aborto. Y bueno, vamos a ver una parte importante que también vamos a tocar, que es el parto humanizado. El parto humanizado es un modelo de atención con el que se facilita un ajuste a la asistencia médica, ya sea pública o privada. El médico se ajusta, o la asistencia médica se ajusta a la cultura, ¿sí?, a las creencias, a los valores y a las expectativas de la mujer. Estamos respetando, ante todo, en un parto humanizado, la dignidad humana, así como sus derechos y los de las personas los derechos de la persona recién nacida. Estamos erradicando con este tipo de parto todo tipo de violencia física, psicológica, institucional, y respetando los tiempos biológicos y psicológicos. Aquí quiero hacer una aclaración. El parto humanizado es un concepto que viene de América del Sur. Sin embargo, el parto humanizado requiere que el sistema de salud tenga cambios muy importantes. Y va relacionado con la cuestión de la violencia obstétrica. ¿Okay? En el ámbito político, en el ámbito público de la salud, existen varios programas en donde se orientó hacia el parto humanizado, hacia la erradicación de la violencia obstétrica. Van junto con pegado porque son parte de un problema. El parto humanizado es parte de la solución de un problema que se invisibilizó durante mucho tiempo y que vamos a verlo en un momento dado en otro tema más específico como violencia obstétrica. Pero en este caso quiero dar el contexto para poder determinar el por qué tiene que aparecer una obstetricia con perspectiva de género y por qué las escuelas de abogados
¿Por qué las escuelas de medicina tienen que saber y tienen que enseñar obstetricia con perspectiva de género? Problemas. ¿Qué problemas hay? Bueno, pues el Lancet, en algún momento los médicos saben perfectamente bien cuál es la revista Lancet, ¿sí? El Lancet publicó en el 2014 un artículo acerca de la violencia hacia las mujeres en la atención perinatal. Y la OMS emitió en el 2014 un pronunciamiento acerca de esto. Y muchos artículos se han dado en consideración a esta situación, sobre todo en donde estamos metidos el sistema de salud público y el sistema de salud privado, porque también hay pronunciamientos acerca de todo esto. Existen asociaciones como GIRE, existen asociaciones que están ayudando. Por ejemplo, en España está una asociación que se llama Parto Respetado y es muy fuerte, ¿sí? GIRE tiene una estrategia de un manejo legal, ¿sí?, para poder erradicar la violencia obstétrica y otros temas acerca de la obstetricia. En México y Latinoamérica se publican artículos de todo tipo de revistas. La CONAMED, las revistas de periódicos. ¿Y cuántas veces no hemos visto en la televisión este tipo de situaciones en donde se denuncia que la paciente tiene síndrome de, o se ejerció con ella violencia obstétrica? Ahora, ese no solamente es el tema. Hablando de la cuestión de los pacientes, existen también ciertos problemas en los médicos, entre ellos el burnout, que también va a ser un tema muy importante. El burnout es el cansancio muy severo que se da en el personal de salud. Y ahora, ¿quién de ustedes no me va a dejar mentir? ¿A poco no? Hoy en día, los médicos, el personal de salud está bien especificado en cuestión de el burnout que tenemos. Estamos cansados, estamos agotados. No somos héroes, no nos traten como héroes, no somos dioses, no nos importa ser héroes ni dioses. Trátenos como seres humanos, trátenos con un trato digno y aparte de todo, denos un trabajo digno, que también va a ser un tema que vamos a checar. ¿Acaso somos cómplices? ¿O acaso somos víctimas? El 31 de julio de 2017, la CNDH en México emitió una recomendación general, la número 31/2017, acerca de la violencia obstétrica en el Sistema Nacional de Salud. Si ustedes ven, esto no tiene mucho tiempo, prácticamente tiene 4 años. Y estuvo dirigida a los secretarios de salud de la Defensa Nacional y de Marina, a los gobernadores y gobernadoras de las entidades federativas en México. Y esta recomendación, si la leyeran, en general vamos a hablar de los temas específicos que habla esta recomendación. Habla del derecho a una vida libre de violencia, que es parte de lo que tenemos que hacer para la obstetricia con perspectiva de género. Eso es lo que tratamos de sugerir, ¿sí?, de llamar la atención los ginecobstetras, porque yo he visto muchas aseveraciones de gente que son antropólogos, con todo respeto. El doctor Castro lo sabe, Roberto Castro, un saludo para él, que tuvo el honor de entrevistarme en algún momento dado. Muchos juristas, muchos abogados, ¿sí?, inclusive médicos, sociólogos, o sea, una serie de personajes de la vida pública y privada de México en donde están involucrados porque hablan de ese tema. GIRE, que es una de las instituciones que más habla de ese tema y que hay una revisión el año pasado, el 2021, que hizo GIRE, inclusive hizo una presentación acerca de la violencia obstétrica. Pero entonces, ¿qué es lo que consiste la obstetricia con perspectiva de género? Pues tenemos esos temas importantes. Son derecho a una vida libre de violencia, derecho a la protección a la salud, derecho a la información y al libre consentimiento informado, derecho a la libertad de autonomía reproductiva, derecho a la igualdad y la no discriminación, derecho a la integridad de la persona y derecho a la vida. Todos estos, a nivel jurídico, tienen una ponderación. Y eso, bueno, lo pueden describir los abogados. Yo, en este momento, lo que hago es decir o sugerir
en dónde tenemos que basarnos. Y esto no va dirigido a los abogados en específico, porque los abogados seguramente lo saben, y más la gente que está especializada en derechos humanos. Esto va dirigido a los médicos. Tenemos que entender que es el derecho a una vida libre de violencia. ¿Y cuál es el problema? El derecho a una vida libre de violencia genera, o más bien nosotros como médicos generamos un problema. Y no nada más el médico. Hablamos de, cuando diga yo personal de salud, me voy a referir a enfermera, camilleros, médicos, e inclusive asistentes, e inclusive la gente que recibe al paciente. ¿Qué pasa con el derecho a una vida libre de violencia? ¿Cuál es su contrario? ¿Qué es lo que hacemos y qué es lo que se queja la gente? Se queja de la agresión verbal, se queja de una degradación, se queja de la humillación que recibe, se queja de la crueldad, el maltrato emocional y maltrato físico. Fíjense qué importante es eso, que nos convertimos de médicos, de profesionistas, de enfermería, de asistentes, a maltratadores, a torturadores. ¿De qué habla el otro derecho? Derecho a la protección de la salud. ¿Qué sucede o sea, cómo lo violentamos o cómo nos pasamos sobre ese derecho? Cuando subestimamos las manifestaciones de dolor hechas por el paciente. Cuando realizamos maniobras de manera rutinaria sin estimar el caso en particular. Eso es lo que nos piden totalmente, y nosotros los obstetras y las enfermerías saben perfectamente bien de qué estoy hablando. Hablo de la episiotomía, hablo de la maniobra de Christeller, que está a mucha consideración, porque también vamos a comentar algunas cosas en la cuestión de violencia obstétrica, en donde hablamos de algunos artículos que no apoyan, pero tampoco disminuyen el efecto de una maniobra de Christeller. ¿Cómo violentamos el derecho a la información y al libre consentimiento informado? Brindamos información incompleta y sesgada del estado de salud del paciente. No hacer conocimiento de su estado de gravedad o, dándose el caso, el motivo de su deceso. Realizando prácticas sin consultar previamente al paciente, eso es súper importante. El paciente tiene que saber y tiene que estar informado de lo que le vas a hacer, ¿sí? Y obviamente tiene que firmar de enterado y tiene que firmar de que tú se lo explicaste y que entendió, que esa es la parte de las más importantes, yo creo, en la práctica médica, ¿sí? Recuerden que yo soy médico, estuve trabajando en salubridad y soy médico que trabaja en el IMSS. Conozco de cierta forma el sistema, tanto de salubridad como del IMSS. Y yo lo que hacía, o lo que sugiero hacer, es poner al último, entendí las indicaciones que me brindó el médico. Nombre y firma. Les voy a decir rápidamente lo que yo hago en mis notas de admisión. Le digo al paciente, póngame por favor, recibí atención médica, en el caso de la obstetricia, escuché a mi bebé, súper importante, porque si no lo escuchó, aguas. Y abajo le pongo, y entendí indicaciones por el médico tratante, o por el médico adscrito. Su nombre y su firma. Hay pacientes que son bien inteligentes y no ponen nombre y firma. Ya me ha tocado algunas. Y a veces uno está papaloteando por otros lados. ¿Y qué creen? Señora, ponga su nombre y firma. ¡Ay, se me olvidó! No se les olvidó. Algunas ya saben. Se llama síndrome del paciente informado. Ya lo verán y ya lo veremos también. Hay muchos temas que hablar de eso. El derecho a la libertad y autonomía reproductiva. No respetar la forma en que la gestante decide dar a luz es algo que, imagínense que si la ley te dice eso, y parte de lo que tenemos que hacer en la obstetricia con perspectiva de género es respetar, ¿sí? Es lo contrario de todo eso. No respetar la forma en que la gestante decide dar a luz dentro de los procesos naturales del parto, acelerarlo mediante la aplicación de oxitocina o realizar ruptura de membranas de manera artificial cuando no es necesario. Eso está en una ley y eso es la parte de la ley del delito de violencia obstétrica, que también lo vamos a aplicar. Derecho a la igualdad y no discriminación, pues bueno, como su nombre lo dice, si nosotros hacemos prácticas discriminatorias contra las mujeres por su origen y condición social, pues lo vamos a
vamos a caer en vamos a violentar ese derecho. Derecho a la igualdad, a la integridad personal, la aplicación de episiotomías innecesarias, las cesáreas que no están médicamente indicadas, prácticas que son invasivas y que pueden causar un daño físico, siempre que en las mismas no medie la solicitud expresa de la paciente y que sean médicamente viables. Además, que firme su consentimiento informado. Derecho a la vida, muy importante, yo creo que, pero es muy general. Acciones o omisiones que tienen como consecuencia la pérdida de la vida de la mujer o el producto de la gestación, tales como desestimar padecimientos manifestados por la gestante, descuidar la vigilancia estrecha del binomio materno-infantil, abandonar al paciente, es un delito, la medicalización y patologización de los procesos naturales. Ahora, aquí hay algo bien importante. En algún momento dado, en un hospital, estaba yo en un hospital público, y nos tocó una paciente que sangró, pero ya venía sangrando de hace tiempo. Llevaba 4 horas sangrando. En el hospital donde la atendieron, que es un hospital privado, que no voy a decir nombres porque digo, en este canal no es para caer en controversias con nadie, es para informar, ¿sí? No me voy a pelear con nadie. Quien quiera pelearse conmigo, pues que pelee con su muñeco, pero conmigo no. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que les estoy diciendo es que el paciente estuvo 3 horas en ese hospital. E imagino yo que era una clínica, de hecho lo sé, que era una clínica que no tenía ginecólogo en el momento, y le hablaron al ginecólogo y el ginecólogo dijo, no, que me voy a andar metiendo en problemas, atiéndalo ahí o búsquenle traslado. ¿Y qué creen? Lo trasladaron 4 horas después sin soluciones, sin canalizar, con una presión arterial de 60-40. Obviamente, cuando llegó con nosotros, la paciente cayó en paro. Es un ejemplo nada más. Bueno, y ahora vamos a dar un concepto o un contexto de lo que sucede en México en estos últimos 8 o 10 años más o menos, ¿sí? Estamos hablando de cuál es la perspectiva o cuál es lo que la Secretaría de Salud y todos los órganos que se dedican a la cuestión de ver la violencia obstétrica, de ver la cantidad de pacientes que están embarazadas, que la cantidad de pacientes que sufren ese tipo de situaciones que violan sus derechos. Bueno, ¿cómo lo manejan aquí y qué es lo que se hablan? El estado con mayor proporción de violencia obstétrica o de que violenta sus derechos es Tlaxcala, ¿sí? Es de un Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En menor proporción, Sinaloa, Nuevo León, Chihuahua, Guerrero y Chiapas. Lugar donde atendieron de parto y donde maltrataron el parto. Hospital o clínica del IMSS, 40%. Otro hospital o clínica pública de entidad federativa, 38.7%. Centros de salud, 34.7%. Hospital o clínica del ISSSTE, ese es 30.7%. 29.8% es una clínica. Hospital o clínica privada, 18.2%. Precisamente por eso estamos invitando a médicos y personal de salud de públicas y privadas. Consultorio médico particular, 17.7%, aunque usted no lo crea. Se supone que los que vivimos en un consultorio privado deberíamos de tener mayor conocimiento y mayor apego a los derechos humanos. Ahora, cabe mencionar una cosa. Esto no es, como lo comentan algunos abogados, no es con dolo, ¿sí? Nosotros como médicos o el personal de salud no se levanta para matar, golpear, violentar, torturar a un paciente. No lo hacemos. Sin embargo, el desconocimiento de cada uno de estos rubros, del derecho, de la medicina, del derecho médico sanitario, de las reglamentaciones, de lo que se habla hoy y se suscribe hoy en la cuestión jurídica, que regula nuestra actividad, de todo el personal de salud. Eso es lo que ha hecho que, por omisión, nosotros caigamos en una violación a los derechos humanos. Y eso es lo que tenemos que combatir en este canal. ¿Qué pasa? ¿Y quién es parte del problema? El problema es
el modelo hegemónico que nos han dado, que nos enseñaron en medicina, ¿sí? Y bueno, muy sencillo. La medicalización y de la revolución industrial trajo consigo no nada más la revolución industrial de los productos terminados o de un producto, sino trajo consigo también la medicalización del parto. Y se habla en un símil de que un hospital funciona como una fábrica. ¿Y cómo es eso? Yo te lo vamos a comentar. Una mujer embarazada, ¿qué es? El producto inicial. Un recién nacido, ¿qué es? El producto final. Médicos y enfermeras somos los obreros que hacemos la cadena de producción. Y entonces la mujer, el recién nacido y el personal de salud se vuelven objetos, ¿sí? Y se vuelven el engranaje o se vuelven parte de un proceso frío, de un proceso que no debería de ser así, porque para empezar, no somos un proceso ni somos un producto terminado. Y la paciente no es un producto. Y el bebé no es un producto de fábrica. Aunque a veces tengamos 8 o 9 embarazadas. 8 embarazadas con 8 o 9 partos, ¿no? Eso ya. Pero eso es parte de su derecho de reproducirse. Y en términos sociológicos, entonces obviamente, ¿qué tenemos que hacer? Pues generar un término, o que se generó un término que se llama humanización. Y entonces el proceso de humanización es cuando unos animales, objetos inanimados, se les da características humanas. Y la deshumanización es cuando a los seres humanos se les priva de su dignidad, considerándolos como cosas, objetos de estudio, procesos patológicos o estadísticas. Eso es el proceso de deshumanización del paciente. ¿Y cuál es una de las consecuencias de esto? Pues una atención serializada y despersonalizada. ¿Y a qué me refiero con esto? Muy fácil. ¿Cuántos de ustedes son médicos generales en donde ustedes ven 25 consultas en un turno? ¿Qué pasa? Entra una, sale otra, entra una, sale otra. 10 minutos, estás así, sudas y todo, y estás escribiendo la receta. Y para decir, bueno, pues para más saber, paracetamol, o para no equivocarme, pues paracetamol, y para no regarla, pues paracetamol. Y entonces entramos en un proceso de industrialización de la medicina, o del proceso del acto médico. ¿Y cuáles son sus consecuencias? Se rompe el vínculo que existe entre el paciente y el médico. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia? La ruptura del proceso médico y la pérdida de la confianza de un paciente, o sea, la pérdida de la confianza paciente-médico, médico-paciente, y es un círculo vicioso, ¿sí? Entonces, toda esa relación médico-paciente está rota. Y obviamente eso conlleva una concepción mecánica del proceso de atención del médico al paciente. Ahora, eso traducido en cuestión del parto, pues es una concepción mecanicista del proceso de un parto. ¿Y qué hacemos? Productividad. ¿Cuántos médicos no han escuchado eso? Productividad. Somos, un nacimiento de un bebé es productividad. ¿Y eso qué se refleja? En dinero. Dinero para la clínica, dinero para el hospital. ¿Sí? Con todo respeto de los administradores de hospitales, pues al final el proceso de un paciente, para ustedes el nacimiento de un bebé es productividad, es un producto. Para mí como médico no es un producto, es toda una experiencia. Para Ginecomex es toda una experiencia. Vamos a concluir con 5 conclusiones de Ginecomex para ustedes. Número 1, conocer el modelo de obstetricia con perspectiva de género y capacitarlos por Ginecomex en ese modelo de obstetricia con perspectiva de género. Espero que no sea la última vez que lo nombremos y que no seamos los únicos que lo saquemos a relucir este concepto y este término. Espero que este término se permee en todas las personas, en todos los médicos, y que ustedes, pacientes,
confíen en su médico, el doctor Gerardo García, y confíen en Ginecomex para que sea, en lugar de que sea un proceso mecanicista, en lugar de que sea un parto no humanizado, y que Ginecomex es promotor del parto digno, que también eso lo vemos en un video. Espero, ¿sí?, que no se abandone ese modelo, una obstetricia con perspectiva de género, ¿vale? Número 2, tu médico, promotor de la salud, tú perteneciente al sector salud, deja que la mujer o la mamá sea protagonista en su parto. Es muy importante. Esa es parte de la mística y es parte de los conceptos de la obstetricia con perspectiva de género. Que la mamá sea la protagonista. El médico no es el protagonista. Recordemos la historia. La obstetricia tiene muchos años, es más, es del siglo de 1800. ¿Sí? Antes no había hombres que manejaran a las pacientes embarazadas. La manejaban las matronas, las comadronas. Sin embargo, el sistema de salud, el médico se apoderó del parto y lo metió en un hospital. No quiere decir con eso de que yo esté 100% de acuerdo en que lo saques del hospital, y no quiere decir que lo que quiera es que nazca en la calle, o que nazca en el metro, o que nazca en el... Digo, porque creo que eso no sucede en México. Bueno, sí sucede. Pero sucede en consecuencia de un acto médico, y de un acto médico fallido. Entonces, hagamos que la mamá sea protagonista y creemos las condiciones adecuadas. Cuando veamos parto humanizado, vamos a ver qué es lo que propone Ginecomex y el doctor Gerardo García en ese aspecto. Y número 3, médico y paciente, exige que te den los requerimientos técnicos, humanos y médicos para la atención del parto. Tenemos que exigirlo, no hay más. No tenemos opción. Y tu paciente, exígelo también. Número 4. A ti, paciente, no le exijas a tu médico. Bueno, exígele a tu médico una buena atención. Porque eso sí lo tenemos que dar y lo podemos dar. Pero yo, médico, yo no compro insumos. Yo no contrato personal. ¿De verdad? No lo contrato. Yo, médico, no compro guantes, no compro agujas. Pero sí te puedo ofrecer tiempo. Pero entonces a ti, paciente, no le exijas a tu médico. Exígelo a tu institución. Exígelo al hospital. Exígelo al sistema. Él sí compra insumos, él sí compra medicamentos, él sí contrata médicos. Bueno, eso es lo que dicen. Número 5. Sigue mis redes sociales, dale like y comparte conocimiento. Y que una vez más triunfe el bien sobre el mal. Soy el doctor Gerardo García, estoy a sus órdenes.